Para seguir ahora dentro de este tema, yo creo que lo mejor va a ser hablar con alguien que es especialista en la cobertura de eSports y es uno de los medios Infobae de Buenos Aires y de América en muchos otros países que ya viene haciendo esto desde hace tiempo. Pero para que pueda dirigir esta charla la hemos invitado a Candela Martín de Caviedes. Un gusto tenerte nuevamente ¿Qué con tal? nosotros, Candela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estáis todos? Saludaros a todos allá. Igual. Buenas días a los que están allá, a todos y todas los que estáis allá, y buenas tardes a los que, como yo, estamos en España o en Portugal. La verdad que, Ricardo, me hace mucha ilusión presentar a Zabaleta y al tema tan sugerente que va a contarnos, que los eSports, es verdad que seguimos la estela del fantástico panel que ha hecho Iván y continuamos profundizando sobre este mundo tan apasionante de los eSports, que, como sabéis y ya se ha mencionado, aunque sea incipiente en el mundo del gaming, es que tiene muchísimo potencial. Los jugadores de estos eSports tienen ya nivel de reputación, de ingresos, en el mismo nivel que atletas. Y qué decir de los campeonatos que tienen a nivel de seguidores, de audiencias, de premios, pues que ya están al nivel de las grandes ligas. Y además es bien interesante, algo ha mencionado Iván, ¿no? La cobertura multiplataforma. O sea, hay importantes retos, es algo en lo que queda mucho camino por recorrer, pero que tiene un potencial enorme. Y quién mejor que para contarnos estos retos, estos desafíos, estas oportunidades de la cobertura de eSports que nuestra panelista de hoy, Aye Zabaleta, que es editora de la sección Latin Power, me encanta el nombre, de un medio tan potente, innovador, que todos conocemos como es Infobae. Una sección que cubre la actualidad del mundo del gaming, de los eSports, pero poniéndose foco en el talento latinoamericano, en cómo es ese ecosistema. Bien interesante. Y Aya además ha sido anteriormente directora de la agencia Dinamarca PR, especializada en la creación de contenidos creativos destinados a audiencias específicas. Tienen, por lo tanto, una gran trayectoria y nos encantará que comparta desde su experiencia pues cómo es esto de cubrir algo tan novedoso y con tanto potencial como es los eSports, ¿no? Y con esto pues dejo a ti la palabra, y que te queremos escuchar todos con mucha atención. Bueno, gracias. ¿Se escucha, no? Sí. Bien. Gracias por la introducción. Sí, estaba ya súper nerviosa por hablar acá, encima por los que vinieron antes, tipo las personas que hablaron antes. Lo bueno es que me dejaron un piso y una base buenísima. Si alguien venía escuchando, dieron un marco súper oportuno sobre lo que me toca hablar a mí. Pero bueno, también personas con muchísima trayectoria y un conocimiento gigante, así que nada, los nervios están potenciados por 1000. Gracias por la invitación, obviamente. Está buenísimo que exista esta instancia y que obviamente una temática como los eSports tengan este espacio, porque habla también del crecimiento que tuvieron y del lugar que pueden llegar a tomar dentro de los medios de comunicación. No quiero hacer como muy larga mi parte, porque creo que lo más interesante va a ser también que puedan preguntar y que se pueda charlar sobre esto. Hice una mínima presentación como para tener algún sustento visual y que no sea mi cara todo el tiempo en pantalla, así que voy a compartirlo y empezamos. Bueno, como marcaban en la intro, yo, además de ser editora actualmente en la sección, fui directora en una agencia que trabajó mucho en lo que es la creación de contenidos. Entonces, también mi idea era poder hablar de cuáles son los potenciales en términos de monetización que puede tener esto, porque entiendo que obviamente siempre al momento de abordar una nueva temática es una preocupación súper lógica. Entonces, desde mi perspectiva, por lo que me dio el estar adentro de esta industria, pero al mismo tiempo tener la mirada que pueden llegar a tener digamos, las personas que sustentan todo este universo,
quiero también aportarles un poco de esa perspectiva. Para empezar, creo que la charla de Iván fue súper oportuna porque él hizo un poco de marco de lo que es el universo general del gaming. El eSport, digamos, los eSports están contenidos dentro de eso, los deportes electrónicos, digamos, todos los juegos llevados a un nivel de competición profesional. Hoy el gaming aunque todavía falta mucho crecimiento, es un segmento que está mucho más asentado en los medios. Los eSports tienen todavía un recorrido mucho más largo que hacer, pero sí es cierto que hay ciertos elementos o acontecimientos o sucesos del último tiempo que marcan primero un crecimiento exponencial, pero además también un sentido de oportunidad de, bueno, si alguien quiere dar ese paso y siente que es una temática que le gustaría tener dentro de su universo de noticias, contenidos, etcétera, es el momento para darlo. Yo no me quería perder mucho en lo que son tal vez datos numéricos, porque incluso a veces son difíciles de dimensionar o qué significa para uno. Digo, bueno, yo después me tengo que sentar y hacer una sección o hacer un medio nuevo o lo que sea, y qué representa que tal vez los eSports hayan generado ingresos por $1.000 millones en el último año. Sucedió eso, es un segmento en crecimiento, el gaming genera eso por un volumen muchísimo más grande, mucho más abarcativo, pero sí hay algo que marca digamos, la dinámica que tienen los eSports, que es una tendencia creciente. La pandemia ayudó mucho a no solo el crecimiento, sino la solidificación de este universo. Digo, es algo que todos los que deben estar acá deben saber perfectamente. La gente de repente replegada mucho más tiempo en sus casas, el acceso, tal vez la mayor disponibilidad para ciertas cuestiones relacionadas con las diferentes industrias del entretenimiento, como sucedió en muchos casos. Tal vez no sé, el cine tal vez no pasó su mejor momento, claramente, pero sí todo lo que es videojuegos, streaming, eSports, tuvieron un crecimiento muy grande en términos de audiencia. Eso termina repercutiendo obviamente en lo que tiene que ver con la presencia de diferentes actores que pasan a formar parte de su universo, y obviamente al haber más gente mirando, más personas involucradas y generando inversiones en ese universo, eso termina repercutiendo en una mayor profesionalización de los jugadores. Bueno, lo decían hace minutos, los jugadores de eSports, no tal vez a nivel mundial, no generalizado a todas las disciplinas, pero sí en muchos casos pueden hablar de ingresos súper importantes y que están al nivel de jugadores de elite y que tienen un reconocimiento, un acompañamiento económico, etcétera, que los pone en un lugar muy destacado. Entonces, en términos internacionales, marco general, esa es la situación en la que está hoy la industria. Iván creo que lo marcaba, tanto el gaming, en los eSports todavía más, se está en una instancia de transición, es un universo que crece todo el tiempo, que se asienta todo el tiempo, que redefine su forma, sus lenguajes, sus canales, sus medios. Es un proceso que de ninguna manera está finalizado. Entonces también entrar en este momento es entrar a construir nuevas formas de comunicar, porque básicamente es muy poco lo que se puede dar por hecho y es un montón de lo que hay todavía para descubrir y para redefinir. En ese sentido, una de las razones que me parece que hablan de que es el momento para entrar es obviamente una decisión en términos estratégicos que puede tener cualquier medio, y es si para sus propios valores quiere estar asociado a nuevas tendencias, a lo que tiene que ver con la innovación, con la incorporación de nuevos consumos, y que este universo representaría una de esas tendencias nuevas. Hay una oportunidad, especialmente para todos los que hagan contenidos relacionados con comunidades hispanas, de un crecimiento muy fuerte, de un posicionamiento a nivel internacional en términos de rendimiento deportivo y logros, que además da muchos insumos para comunicar, pero además permite generar una narrativa que resulte muy empática, porque hablamos de una audiencia nueva que necesita que se le hable de otra manera, y la posibilidad de generar emotividad tiene cada vez mucha más importancia, y el hecho de poder contar
logros, alcances, hitos nuevos, facilita mucho eso, no solo en los esports, sino en todos los ecosistemas asociados, como por ejemplo streaming. Digo, ayer se conocieron datos nuevos y de los 10 streamers más importantes del mundo, hay por lo menos 2 hispanos ubicados dentro del top 10, generando millones y millones de horas de visualización todo el tiempo. Algo que ahora está completamente naturalizado y que supongo que muchos de los que están acá por lo menos lo deben haber escuchado nombrar, pero la figura de Ibai logró trascender cualquier tipo de frontera, exceder a las personas que solamente lo miran por Twitch, y hoy es una figura que cobra cada vez más importancia para públicos generales, aunque le hable a una audiencia muy específica y está en una plataforma muy específica, pero su figura se expande más allá de solamente las plataformas de streaming. De la mano de eso, hay muchos referentes y voces autorizadas que están en ascenso. También es creo que es bastante importante el hecho de poder tomar a las figuras, antes de que, digo, tal vez el periodismo en otros ámbitos tiene figuras mucho más asentadas y es, me imagino, un poco más complejo el proceso de tomarlos, pero en este caso hablamos de todas figuras que son mucho más recientes, que están todas creciendo, que incluso sus ganas y su capacidad de involucrarse en proyectos nuevos es súper fuerte, entonces eso está buenísimo también considerarlo. Son necesarios y claves para llevar cualquier tipo de proyecto relacionado con esports, y eso es algo que si pudiera se lo sugeriría a cualquiera que quiera meterse en este ámbito, porque es muy necesario el conocimiento específico y de personas que estén ahí adentro. No es lo mismo gaming que esports, no es fácil convertir una sección de gaming a gaming y esports. No son las mismas personas. Yo juego desde que tengo 5 años, pero que sigo la escena competitiva lo hago hace 2 o 3. Son universos muy diferentes y que le hablan a personas muy diferentes, entonces necesitan conocimientos particulares. Obviamente, como les decía, es un universo en formación, entonces existe la posibilidad de construir nuevos patrones de consumo, generar nuevas instancias de contenidos. Y además hay algo que está pasando y que para cualquiera que tenga un medio es súper importante, porque hace que el tema pueda ser más fácil y digerible para su audiencia actual, que es la entrada de figuras reconocidas por todos. El Kun Agüero es un futbolista que nadie en el mundo no conoce y creó en plena pandemia. El Kun Agüero es como el mejor ejemplo de lo que fue el proceso de crecimiento de los esports. En plena pandemia creó su propia organización de esports con una infraestructura demencial para cualquier tipo de organización de este tipo. En un año generó un montón de logros deportivos que para la región, para América Latina, son súper importantes, de los que nunca se podría haber hablado en otro momento, eran muy difíciles de imaginar, y además es el Kun Agüero. Entonces poder decir, el club del Kun Agüero llegó a la semifinal de X torneo, facilita mucho la narrativa para que el que lo ve desde afuera pueda entrar rápido e integrarse a ese universo. En ese sentido, dividí en 2, por un lado lo que tiene que ver con los contenidos, y si después, para darles mi perspectiva, obviamente que va a quedar muy lejos y muy acotada de lo que cualquier persona que trabaje en comercial puede llegar a visualizar, pero que me parece que puede servir algunos insights como para saber desde dónde abordarlo y si realmente es viable o conviene apostar por esto. Obviamente la respuesta es sí, conviene apostar por esto, lo digo desde ahora. En lo que tiene que ver con contenidos, hay un concepto que se lo estoy robando a alguien, que es Javier España, una de las cabezas de Riot Games, una de las empresas más grandes del gaming, pero que además genera algunos de los torneos de eSport más importantes, como puede ser con League of Legends, Valorant, que es donde justamente la organización del Kun Agüero tiene mucha presencia, pero League of Legends el año pasado, la final de lo que es su mundial, solo en Twitch lo siguieron 4 millones de personas en simultáneo, un número que es enorme, que deja fuera toda la audiencia de China, por ejemplo, porque no está contabilizada dentro de las plataformas. Y justamente ese evento tuvo como una situación muy viral donde los videos de los festejos en China
por haber ganado el Mundial de League of Legends fueron gigantescos, festejos que uno acá solamente podría relacionar con fútbol, por ejemplo. Y que habla también del alcance y el crecimiento que tienen los esports por fuera de lo que son las plataformas digitales y cómo es hoy básicamente un consumo para una generación. Lo que hay que pensar es que para una generación entera este es el deporte y me voy ya la que sigue, es el deporte del presente. Hay un montón de personas que hoy consumimos deportes electrónicos, que en 30 años probablemente, de la misma manera que hoy mis papás miran fútbol, yo voy a estar mirando League of Legends, o su evolución, o lo que haya en ese momento, porque es la forma en la que yo consumo deporte y lo que yo considero disciplinas competitivas en este momento y que a mí me generan un nivel de atención súper importante. Yendo específicamente a lo que tiene que ver en, bueno, cómo comunicar esports y qué factores hay que tener en cuenta, lo primero y más importante de todo es, cuando uno le habla a personas muy jóvenes, las formas en las que se relacionan con la información, con su entorno, con esto que decía Iván, como los videojuegos como una instancia de encuentro, o sea, entrar a un juego para encontrarte con tus amigos o para conocer nuevas personas. El sentido y la construcción de comunidad es cada vez más importante y uno como medio, si quiere generar esto que se hablaba antes cuando estaban hablando de lo que era Google, lectores, si se quiere generar un lector fiel, que es mucho más multifacético que el lector concebido de forma normal, es necesario generar comunidad y por eso es lo que les decía antes, que es súper importante desde el inicio de cualquier proyecto incorporar una persona que no solo tenga conocimiento sobre esto, sino que sea parte de esa comunidad, porque va a ser la primera puerta de entrada y de conexión. Se tiene que pensar que se habla de un ambiente que desde los medios de comunicación o fue ignorado o en muchos casos es tratado con cierta subestimación, por lo que es natural que haya determinada desconfianza y la realidad es que a nosotros lo que más nos facilita poder hablar con ellos, tener su perspectiva sobre, qué sé yo, desde un torneo hasta la actualidad de toda la escena, es que saben que cuidamos lo que dicen, que somos personas como ellos, que se pueden encontrar en cualquier situación. Entonces es muy necesario el vínculo de confianza justamente para que se sientan cómodos y para demostrar también que justamente los medios pueden tener otra perspectiva sobre los esports, que creo que es lo mejor que podría salir de cualquier tipo de proceso. Por otro lado, es una comunidad que tiene nuevos valores, que se para frente a la comunicación de otra forma, que la defensa de lo propio es muy importante. No pasa solo en los eSports, pasa por ejemplo en la música, donde, no sé, si ustedes ven todo lo que es el nuevo movimiento de música urbana, toda esta idea de estar por fuera de las discográficas y que todos colaboren, digo, habla de una nueva forma de posicionarse frente a lo que crean y a sus contenidos. Y en los eSports pasa un poco lo mismo. Hay mucho cuidado, hay mucha protección hacia los hitos y los logros, y mismo la protección de los equipos cuando les va mal, que tal vez en el fútbol, no sé si pasa tanto, porque es muy fácil ver el programa donde de repente, no sé, si a River le fuera mal el domingo, tal vez el lunes, los programas van a ser bastante crueles, lo mismo puede pasarle a Boca, pero sí pasa que acá hay como otro sentido de cuidado y hay que ser muy cuidadoso con el enfoque de la información justamente por eso, porque no digo que sea un general, pero tal vez en la comunicación en general es mucho más normal y mucho más fácil generar ciertos contenidos críticos o posiciones más picantes, pero en este caso hay que pensar bien cómo pararse ante lo que se está comunicando, hacia los problemas que hay dentro de la escena y obviamente, bueno, qué tipo de valores uno le quiere comunicar. La realidad es que hay que pensar cuando se le habla a una audiencia más joven, mucho más descreída en muchas cuestiones. El mundo en el que vivimos no colabora para que a veces tengamos perspectivas muy positivas, pero poder transmitir valores de pertenencia, de superación, digo, estamos hablando del nuevo aspiracional. Hoy hay un montón de, por ejemplo, de salidas laborales que hace 10 años no existían y que hoy para muchos chicos son una realidad y que justamente son las personas que forman parte de este ecosistema, no solo un jugador profesional, sino
ser CM de un equipo, ser editor de video de un equipo, ser fotógrafo y estar cubriendo al equipo del que sos hincha, son cuestiones que si alguien lo pensaba hace no digo 10 años, ni siquiera 5 años, no existía, ni siquiera como posibilidad dentro del ecosistema del gaming, y hoy es una realidad. Y además, por otro lado, es una audiencia que es multiplataforma. Es una audiencia que está constantemente consumiendo en más de una pantalla al mismo tiempo, que está mirando la televisión y tiene el celular en la mano, que juega en la computadora y pasa a la consola o al celular o a la consola portátil. Entonces, a la hora de pensar cómo comunicar, y siento que se habló en un momento un poco de eso, es ir a buscar a la gente a donde está. Y no pensar en que se puede lograr que tal vez chicos de 15 años entren en forma masiva a leer una nota a un sitio en su formato tradicional. Es un eje que plantea ciertos desafíos, porque justamente hay que pensar, bueno, ¿a quién le quiero hablar y desde dónde puedo llegar a hablarles a ellos? Hoy pensar en esports y no pensar en un ecosistema de redes sociales fuerte, en la posibilidad de expandirse a Twitch, de generar contenidos audiovisuales, sería tal vez quedarse un poco rengo, y no es que hay que salir con todo, pero sí en un plan a largo plazo todo debería estar contemplado, porque justamente lo que hay que hacer, y pensando en el próximo eje que tiene que ver con la monetización de esta industria, es cómo capitalizar las mejores estadísticas y las mejores cifras que cada plataforma puede dar. Entonces, tal vez en comparación con otros ejes de la industria del entretenimiento, los eSports no van a generar las mismas cantidades de lecturas, pero de páginas vistas, por ejemplo, pero sí pueden generar números súper interesantes en lo que tiene que ver con productos audiovisuales, en lo que tiene que ver con Twitch, transmisiones, otro tipo de formatos que para las nuevas comunidades y nuevas audiencias están súper naturalizados, y es básicamente la forma en la que consumimos. No hablo solamente de chicos de 14 años, hablo de personas de 30 años, personas que pasaron toda su adolescencia y vida adulta inmersos en la tecnología. Y yo tuve una experiencia puntual en lo que era mi trabajo anterior, que tenía que ver con un nuevo canal de deportes tomando la Liga de Fútbol Argentina, y lo primero que hicimos fue crear buenas redes y hacer que la gente pueda seguir el partido en redes sociales en paralelo, que tenga todos los momentos más destacados cortados en las redes sociales en el momento, porque la conversación es ahí. Entonces, justamente hablar de esports implica tener en cuenta esto, que por ejemplo las redes sociales tienen que responder a la inmediatez, porque los chicos están viendo el torneo en Twitch en el momento, están viendo a sus jugadores que terminan la partida y tuitean gracias por acompañarnos. Entonces todo lo consumen en el momento, y las notas tienen que aportar una segunda lectura y tienen que ir a buscar a las voces y tienen que ser el acompañamiento a esa inmediatez, justamente para que sea mucho más efectivo ese mensaje. En el segundo punto, lo que tiene que ver con la monetización, justamente de cara a las marcas, de cara a los potenciales sustentos de este tipo de contenidos, un punto clave tiene que ver con la posibilidad de ofrecer justamente una audiencia que está súper segmentada, que es súper específica y que cobra mucho valor frente a tal vez alcances que son más generales, y pensando específicamente en lo que una marca puede apuntar es a que su mensaje sea lo más efectivo posible. Entonces, obviamente, saber que está llegando a un segmento de edad súper específico, que consume tecnología, que está atento a nuevas tendencias, que además se puede asociar a valores positivos, como lo que es el crecimiento, la superación, los logros en equipo, creo que es una buena forma de encarar y de mostrarle a las marcas por qué deberían estar ahí, en otros lugares también, pero por qué deberían acompañar esos procesos, porque básicamente es esto, es un contenido muy clean que a ellos los puede vincular con sus propios valores de marca, y que además llega a un segmento de edad que no está presente en otros ámbitos más tradicionales. Entonces, poder llegar a ellos e impactar cobra muchísimo más valor.
Pero además, en lo que tiene que ver específicamente con los medios, el hecho de esta audiencia que es multiplataforma también ofrece muchas más ventanas de contenidos que se pueden explorar. Entonces, ya no solo es la presencia en el sitio, sino también la posibilidad de tu marca presente en una transmisión en Twitch, de tu marca presente en un contenido audiovisual seriado, en un podcast, en todo el abanico que hoy todas las herramientas tecnológicas posibilitan y que absolutamente cualquier persona que consume estos contenidos tiene a mano y está súper familiarizado. Esa parte quería como mostrarla y poder contarla. Y sí plantear específicamente cómo es posible empezar a comunicar sobre esports y cuál es un camino que nunca es tal vez el posible y es como muy ideal, pero que si tienen la posibilidad de planteárselo como eje, incorporar en su agenda y hacer el recorrido perfecto para que justamente llegar al mejor fin posible, sería ese. Y tiene que ver con, obviamente, primero definir cuál es la audiencia a la que van a querer llegar. El mundo de los esports es súper amplio, entonces poder delimitar a dónde quieren llegar sería una base fundamental. Pero no solo esa nueva audiencia a la que quieren llegar, sino si se plantean también la posibilidad de incorporar a su audiencia actual. Hay mucha gente a la que los esports nunca le van a llegar por experiencia propia, pero sí tal vez para muchos va a ser la forma de entender qué está haciendo su hijo, qué está pasando adentro de la habitación de su hijo, que es algo que muchas veces nos plantean o nos preguntan. Eh, no que nos preguntan, pero sí que se plantea como tema de conversación muy general el hecho de desmitificar qué es lo que está pasando y entender que tal vez eso que uno ve solamente como una pérdida de tiempo, en realidad es una posibilidad de futuro muy concreta para una generación. Y si obviamente ese contenido tiene que ser, por lo menos para lo que tiene que ver con los sitios, tiene que ser lo suficientemente entendible para todos, pero sin subestimar al que ya conoce sobre el tema. Entonces, como base eso, mi perspectiva es que nunca hay que dejar de hablarle a nadie y que es un ámbito que puede incorporar cada vez más gente, entonces encontrar el equilibrio entre ambas cosas está buenísimo y a la comunidad que forma parte de esto le interesa también mostrar el detrás. Entonces, la puerta a la nueva audiencia está ahí, es muy fácil. Obviamente hay que tener muy claro con qué plataforma se va a contar para poder segmentar el mensaje y no querer llevar todo a todos lados, sino entender esto, dónde focalizar los esfuerzos y obviamente entender cómo adaptar cada mensaje a cada plataforma, que es una exigencia que tiene la comunicación a medida que se va desarrollando y que la tecnología también avanza, es que, y acá es fundamental, y que es entender eso. Uno no puede imponer y esperar, no sé, por ejemplo, llevar un formato de televisión a Twitch y trasladarlo tal cual y esperar que funcione, porque probablemente la audiencia no va a reaccionar igual porque está acostumbrada ¿no? a determinados formatos y a determinados lenguajes. Entonces, el ejercicio tiene que ser inverso y necesariamente hay que pensar qué exige cada uno de los formatos. El foco geográfico en este aspecto es súper importante también porque hay que considerar si la cobertura, nosotros en nuestro caso elegimos justamente priorizar lo que tiene que ver con la escena de América Latina, hispana, pero el enfoque puede ser general. Al mismo tiempo, cada país tiene sus particularidades, hay escenas que están más desarrolladas en un país que en otro, entonces poder entender a dónde hay que focalizar para maximizar los resultados es súper importante también, y obviamente el abordaje que se va a hacer de los contenidos y si va a ser periodístico, si un sitio quiere apuntar a historias de vida, si va a ser educativo, pensando en que incluso entre gente muy joven todo el tiempo se incorpora gente nueva, entonces también es necesario eh, delimitar esos aspectos. Y obviamente una vez que se empieza, hay cuestiones que son necesarias
en cualquier aspecto de la comunicación, pero como en todo, acá cobra una importancia extra, que es obviamente la capacidad de incorporar todo el tiempo nuevos formatos y tendencias, tener mucha atención a la aparición de nuevas voces y referentes, porque siempre es bueno mostrarse proactivo y entender que también esto, las figuras son a veces muy efímeras, duran muy poco y pasan, y hay que tener como la cintura para entender dónde está el foco de atención de la audiencia, la comunidad, y obviamente el anticipo al surgimiento de nuevas escenas competitivas, porque ahí hay otra oportunidad que tiene que ver con la ventana comercial y que es los derechos de transmisión, que es algo que se mencionó, que todavía no tienen un valor muy concreto, pero sí es súper importante tenerlo. Las marcas les interesa estar en esos torneos, les interesa ser acompañantes de ese desarrollo deportivo, entonces estar atentos a las nuevas escenas deportivas para justamente incorporarlos, e incluso tener la capacidad de ser la pantalla de esos eventos es un aspecto que hay que tener en cuenta. Así que eso es un poco un repaso súper rápido que quería hacer en términos prácticos de qué implica o qué se necesita para cubrir esports. Creo que desde lo que tiene que ver más con las decisiones editoriales, es un ámbito que exige profundizar mucho, que exige también tratar de entenderlo y de incorporarlo de la forma más respetuosa posible, porque también hay mucho desconocimiento y uno a veces no sabe, y es algo que es muy nuevo y muy cambiante todo el tiempo, entonces el entrar bien y el entrar con respeto es como la base de todo, porque es lo que básicamente después te habilita el tener una buena comunicación y una buena conexión con la comunidad a la que se le está hablando. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo como para que podamos hablar a partir de eso, pero por lo menos en lo que tiene que ver con la base y lo que creo que es necesario para que cualquiera se meta en este mundo, que no es tan complejo, ni da tanto miedo, pero tiene sus mañas. Estamos. Muchas gracias, Ay. Tengo una pregunta un poco en lo que estás desarrollando con la cobertura en Infobae. Si un medio o los medios tienen que hacer la cobertura pensando en su público, en un público nuevo, por fuera de la plataforma, o si también sirve para captar público hacia el medio, en este caso, el medio nativo Infobae. Es decir, ¿hay una ecuación ahí o es más para entrar al mundo de ellos que para atraer esa gente al mundo nuestro? No, yo creo que es un poco las dos cosas. O sea, hay por un lado lo que decía un poco al principio, la decisión estratégica de decidir ser parte de un universo muy asociado a nuevas tendencias, innovación, pero además es la posibilidad concreta de traer una audiencia que no está ahí leyendo otros temas. Es muy probable que esté informándose por Twitter antes que tal vez leer un sitio de noticias. Entonces, en lo que tiene que ver con la audiencia, si se hace bien, es una posibilidad concreta de atraerlos y mismo ofrecer una nueva ventana de contenidos a la audiencia que ya se tiene. Muy bien, acá hay una pregunta de Anonymous, que esperemos que no sea el Anonymous verdadero. Pregunta, ¿qué pasaría si las federaciones deportivas, por ejemplo, la de Conmebol, la AFA, etcétera, comenzarán a interactuar con este tipo de contenido en sus redes sociales, sitios web u otras plataformas como Twitch, por ejemplo? Ya está pasando. Hay ejemplos concretos de colaboraciones cruzadas. Por ejemplo, bueno, el año pasado hubo un suceso deportivo gigante que fue el año pasado o el anterior. Ya para mí los últimos años son lo mismo, pero Messi yéndose del Barcelona y pasando al PSG. Cuando Messi decide irse y lo presentan en el nuevo equipo, digamos, ese momento de presentación se pudo ver a través de Twitch gracias a una colaboración con quien mencionaba antes, que es Ibai, que es un streamer español.
él lo entrevistó en exclusiva a Messi como cualquiera de los periodistas deportivos más importantes del mundo. Pero además, Gerard Piqué, lo acompaña a él en términos estructurales, tienen una empresa juntos básicamente, o una sociedad, y decidieron comprar los derechos de televisación de lo que son los partidos del PSG en la Liga Francesa y se transmiten a través de Twitch. Está localizado solo en España, obviamente, no se puede ver desde cualquier lado, pero se avanzó en esa colaboración. La Copa América le vendió sus derechos a Piqué en España y los transmitieron también por Twitch. Y en lo que tiene que ver con lo deportivo específicamente, bueno, ayer se anunció la final de la Conmebol, y Libertadores va a tener su edición, va a haber 8 chicos de América Latina, de Sudamérica en realidad, que van a estar compitiendo, y digo, obviamente no tienen el mismo nivel de importancia que la Copa Libertadores de fútbol, pero ya existe su traducción a el FIFA, que es básicamente el juego en el que compiten. Entonces, hoy ya están. Obviamente es algo que se va a ir desarrollando, los deportes tradicionales y los deportes electrónicos se cruzan cada vez más, se cruzan incluso con figuras, el hecho de que los deportistas sean los que entran e invierten, hace que la conexión sea natural y que digamos, la intercomunicación entre ambos ámbitos se dé. Hay algo que el Kun Agüero siempre habla mucho de cómo él quiere trasladar muchas cuestiones que tienen que ver con la disciplina deportiva tradicional a los esports, con lo que es entrenamientos y los tiempos de concentración y lo que tiene que ver incluso con la preparación, los pagos, un montón de cuestiones que cualquier estructura profesional debería tener, él siempre lo marca. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Juegos Olímpicos, empiezan a dar algunas experiencias donde se apunta a que los esports empiecen a tener presencia, obviamente con juegos relacionados directamente con deportes. No es que vamos a ver, no sé, si alguien conoce el Counter-Strike, pero es básicamente un shooter, un juego de disparos. Dudo que lo veamos en los Juegos Olímpicos como una disciplina, pero sí tal vez otros juegos que tienen temáticas asociadas a deportes sí. En la última edición de los Juegos Olímpicos, en la previa, el evento previo fue de juegos de pelea, por ejemplo. Entonces hubo un evento puntual donde jugadores de todo el mundo compitieron como en ese pre-evento olímpico. Entonces va a pasar, supongo que ellos van a tener más interés. Hay muchos equipos de fútbol que tienen sus propios equipos, por ejemplo en Argentina, Boca, River, Racing. Son equipos que tienen jugadores compitiendo a nivel profesional y les dan bastante importancia y tienen una infraestructura súper interesante. A diferencia de lo que hablábamos ayer, un poco con los juegos que se vienen dentro de los NFTs y todo este otro mundo con el tipo de juegos, da la apariencia que ahí la gente juega para ganar y tal vez en otros juegos juega para competir. En el caso de los eSports que vos estás cubriendo o haciendo cubrir, ¿qué tipo de gente, cómo es esa relación entre ganar o competir? Ganar plata, me refiero. El tema es que el aspecto de ganar plata tiene cada vez más importancia porque a medida que los jugadores también tienen que ser mucho más profesionales en su dedicación, básicamente necesitan percibir un ingreso por lo que están haciendo, empieza a darse esa mutación de necesidad de profesionalismo. Entonces también está mal visto que los jugadores no perciban una remuneración justa por ser digamos, no deportista en el sentido tradicional, pero dedican 8 horas de cada día a practicar. Si van a un torneo, viajan 2 semanas antes para concentrar y poder tener prácticas con los equipos que se van a encontrar después. Entonces, la pata de ganar es cada vez más importante, pero porque incluso los premios son cada vez más relevantes. Hablamos de millones y millones de dólares que los equipos pueden ganar por ganar un torneo internacional. O por ejemplo, en Sudamérica, pensar en un equipo que vaya y que compita por un premio de, por ejemplo, $100.000 es un número bastante relevante e interesante. La realidad es que
desconozco mucho lo que tiene que ver con NFTs, criptos, es como un universo que todavía trato de entender el concepto de blockchain, pero es es un mundo que está cada vez más vinculado. Y lo que tiene que ver con nuevas economías y educación financiera y nuevas formas de lidiar con formas de ahorro, etcétera, para chicos muy jóvenes está súper naturalizado. O sea, yo me siento con alguien de 18 o 20 años y me tiró todo su conocimiento de criptomonedas y es increíble. Para ellos es algo súper normal y como te miran como diciendo, ¿cómo no estás comprando? Es esto, es acá. Concretamente en lo que tiene que ver en la competencia como punto de generación de ingresos, es algo que también pasa y que a medida que determinados torneos o determinadas organizaciones establecen pisos más altos en lo que tiene que ver con ingresos o premios, para todos también empieza a existir como esa necesidad de equipararse. ¿Cómo determinas en Infobae la cobertura de los eSports? ¿Se publica también en las páginas deportivas o en el espacio deportivo, los lunes? O ¿cómo son los tiempos en que se manejan los eSports? ¿Cuánta gente hay cubriendo esto? Ayer teníamos una ponencia de la gente del Economista de España que hablaba de que tienen un corresponsal, ellos le llaman corresponsal para el metaverso, si tienes algo así. Y otra pregunta dentro de la misma, si tienen dentro del periodismo, con algunos otros medios, un ambiente de colaboración para tener este tipo de información. Y después le preguntaríamos, yo no sé si está atenta Candela Martín, y tal vez lo respondes vos, si las Sí, sí agencias estoy. ok, perfecto. Para que nos cuentes un poco también desde la perspectiva de las agencias de noticias, si están haciendo esta cobertura que se entiende que los medios cada vez necesitan más. Adelante, Ay. En mi caso, bueno, somos un equipo, tenemos 2 redactores específicamente dedicados a lo que es esports, además de obviamente la parte que hago yo, porque más allá de que edito, me gusta mucho escribir y obviamente es un ámbito que me súper interesa, así que también me meto en esa pata. Lo que tienen los esports es que tal vez no es como uno lo piensa como los deportes tradicionales, donde bueno, la agenda del fin de semana y el lunes recapitulo. Hay competencias prácticamente todos los días. Nosotros estamos siguiendo una competencia femenina específica que está creciendo mucho ahora y se jugó ayer y antes de ayer. Entonces, en realidad la cobertura es día a día. Sí, lo que suelen tener los fines de semana son las definiciones más importantes, pero incluso en ese sentido, no esperamos al lunes, tiene que ser en el momento. Lo que tiene es como esa exigencia de en el momento y en todo caso si vos al día siguiente haces la segunda lectura, si te dejó algún aspecto puntual que hay que analizar un poco más. Eh, pero lo Y, importante es estar en el momento. y ¿Cómo? tratan de dar datos deportivos sobre las competencias o también interpretación, ya tienen opiniones, comentaristas, la gente lee ese tipo de cosas. Sí, ahí es un ejercicio también porque pasa, tal vez es porque somos más jóvenes, pero como que a los chicos les da un poco de cosas, a veces yo siempre les digo como anímense a dar también su perspectiva del juego, pero sí tratamos de trasladar un poco lo que es el análisis técnico de de los deportes tradicionales y que vos en la nota también no solo tengas bueno, pasó esto y este fue el resultado, sino en términos de performance, cómo se plantó básicamente cada equipo frente al partido, al cruce que hayan tenido. En lo que es todavía opinión, pasa algo que al ser un ámbito a veces tan chico y de tanta cercanía con los jugadores, cuesta un poco más el tal vez ser muy objetivo y muy duro cada vez que se lo necesita, pero es un desarrollo que está en camino y en lo que tiene que ver con los medios, eh, no sé si será porque es un ámbito nuevo y tal vez estamos como muy despojados de un montón de cosas, pero la colaboración y la buena onda, digamos, se siente. Nosotros vamos a tener en unos días justamente unos premios nuevos que son de la escena de esports de América Latina. Y lo que se veía ayer en lo que tenía que ver con los medios y periodistas especializados nominados era como esto de qué bueno poder estar al lado de esta gente que básicamente es con la que compartimos todo. Eh,
existe como esta cuestión muy, muy colaborativa y muy abierta. Digo, nos ha pasado en situaciones de tal vez tener una primicia, la tenían otros chicos también de otros medios, y lo que hacemos en ese caso es sacar una nota en conjunto entre todos, con todos firmándola, porque básicamente consideramos que si todos la tenían al mismo tiempo y todos pueden empujar para que se mueva mucho más la nota, nos sirve a todos como un ejemplo. Tratando de sintetizar el concepto que venimos haciendo autocrítica sobre por qué los medios no estamos aprovechando esta gran audiencia, que incluso es una audiencia de género, de mujeres y hombres jóvenes o no tan jóvenes con estos juegos. Si tuviera 100 medios en América Latina, ¿cuántos de esos medios están cubriendo eSports? Muy pocos. Okay. Muy pocos, o tal vez muy pocos con la atención que por lo menos de mi lado siento que merece. Es necesario. Había una pregunta dentro del chat que también la hacen respecto a cómo es la cobertura visual para esas notas que van publicando, cómo ilustran. Nosotros tenemos a favor algo que tiene que ver con las redes sociales, y que todos los actores de este ámbito están tan acostumbrados a la virtualidad que uno, es muy fácil sacar capturas en muy buena calidad gracias a Twitch y el nivel de calidad que tiene la imagen, pero además suben todo a redes sociales y esperan y les sirve que vos lo publiques. Siempre que obviamente le des el crédito correspondiente a los fotógrafos cuando lo tengan, pero supongo que tiene que ver justamente con lo que decía antes, un ámbito tan nuevo y tan en formación, que hoy en realidad lo que todos necesitan es visibilidad, y que las estructuras tradicionales y muchos más grandes estén ahí acompañando, y la verdad es que el material te lo proveen. O sea, básicamente te tiran las fotos y vos las subís. Sí, en los casos mucho más grandes, y en ese caso tal vez Candela lo pueda tener más claro, pero sí en los torneos más grandes e internacionales, en algunos, por ejemplo los de Riot Games, empieza a pasar que las fotos llegan a través de agencia. O sea, hay fotos, hay cobertura ya a ese nivel. Muy bien. Tal vez una pregunta que no más personal hay. ¿Jugás? Dijiste que jugás. ¿Qué juegos jugás? Yo juego de todo. Yo, al ser más grande, voy a decir, en comparación de muchas veces de la gente con la que hablo y trabajo, yo soy jugadora muy de consola, del juego individual, de la partida offline, digamos. En los últimos años empecé a entrar en lo que es en las partidas multijugador, online, el tener que, bueno, bancarte que tal vez un chico de 12 años de Perú me diga que soy malísima, pero no, estamos por trabajo y por gusto, estamos obligados a jugar cada vez más y a ser también mucho más abiertos en lo que jugamos. No me gusta decir que algo no me gusta, justamente porque creo que tenemos que estar atentos a todos y ser lo suficientemente abarcativos para entender también por qué un juego está siendo un éxito, aunque tal vez no sea lo que a uno más le gusta. Muy bien. Candelas, habías abierto el micrófono y te contesto. Sí, perdón, disculpa. No, me parece bien interesante la pregunta porque coincido con Aye. La cobertura se da, en el caso de España, que es lo que mejor yo conozco, en medios deportivos, en las grandes marcas sí cubren, pero queda mucho camino por recorrer en lo que es el medio generalista. Y en el fondo nosotros como Europa Press somos una agencia generalista. Y si bien estamos siguiendo con mucha atención y con mucho interés este fenómeno, la realidad que por el momento no realizamos una cobertura de este tema. Sí nos planteamos hacerla en un futuro porque vamos, el potencial es claro y evidente y será cuestión de tiempo. Yo también coincido ayer que pues pocos son los medios iberoamericanos. Hay que allí, pues bueno, pero que probablemente volvamos a hacer una conferencia así digital y ya estemos
buscando todos un los mejor. medios generalistas también nos habremos sumado a este barco, sin duda. Muchas gracias, Candela. Ya para ir terminando, tengo un par de preguntas muy escuetas, pero una que llega de Alfonso Basilio Verdeja, pregunta si es viable para un medio digital utilizar algunas transmisiones de torneos y utilizarlas en forma gratuita o si hay que pagar derechos especiales por eso. Lo que tiene que ver con derechos está todo bastante difuso, tal vez en transmisiones internacionales de eventos, y hablo de eventos muy importantes, por ejemplo Counter-Strike, que tiene grandes productoras atrás, bueno, mismo lo que es Riot Games, obviamente hay un canon para poder transmitir. Depende siempre de dónde esté el interés. La realidad es que se está avanzando cada vez con el sistema de co-streaming, que se le llama, que es básicamente una persona en Twitch le ceden los derechos para que también lo pueda transmitir a través de su canal. Por eso siempre creo que entrar en esports es súper importante, tener figuras claves que te permitan justamente dar esos pasos, porque ceden los derechos, porque entienden que cuanto más gente se lo den, más gente lo va a estar viendo. Vos después al final del día contabilizás 100.000 personas viendo el cruce entre dos equipos de Argentina, no importa, pero vos lo cediste y llegaste a una audiencia que vos no ibas a llegar. Perfecto. La última pregunta, ahora sí, prometo, para seguir adelante, y tiene que ver con Mariano Navarro del Salvador. Pregunta y ruega, quiere formarse para informar mejor sobre este tema. ¿Hay algún lugar donde se pueda acceder a mayor información, a entrar en este mundo, o hay que experimentar, explorar y a jugar en cierta forma, como nos decía Iván en la sesión anterior? Sí, es algo súper información, así que en principio te diría que espero que tengas Twitter, y si no lo tenés, abrilo y que empieces a seguir absolutamente todas las cuentas de ligas, equipos, mismo todos los comunicadores, porque hay muchos comunicadores de eSport que no están dentro de la estructura tradicional de medios, porque básicamente no quieren escribir, quieren transmitir en Twitch. Pero comunican sobre eso y es también súper importante seguirlos. Así que creo que es la mejor instancia de formación, es obviamente tener formación en periodismo, como cualquiera, obviamente depende lo que tengas ganas de hacer y cómo consideres vos que sea la forma de informar, formarse y después especializarse en la temática, que en este caso es tal vez una especialización más difusa, no es que hay algunas experiencias educativas, obviamente, pero son pocas, entonces la formación es básicamente impulso propio y estar metido y leer mucho y mirar torneos y saber quiénes son las figuras clave. Y Candela, muchísimas gracias por esta sesión de complemento a la anterior. Yo quiero, a ver, me quedo con esta reflexión después de escuchar atentamente a Iván, a Ernesto, y es la siguiente, y creo que lo hemos dicho en otras Zip Conecta, siendo un poco autocrítica, desde los medios. En los medios hemos aprendido en el último tiempo, en los últimos años, la necesidad de tener redacciones o medios plurales, y diversos. Y en esa pluralidad y diversidad hemos tratado de incorporar a los medios mejores porcentajes en materia de género, también de personas de orientación sexual diferente, de nacionalidades o de etnias o de razas diferentes. Pero creo que entre lo que hablamos ayer y lo que hablamos hoy, también creo que la diversidad y la pluralidad está en la tecnología, en comprender todos estos nuevos pasos que hay y van, y ayer otros nos estaban hablando de la nueva comunicación en las nuevas tecnologías, y creo que hay que empezar a incorporar este tema de tener gente que sepa de eSports, o como Mariano que quiere aprender de eSports, y hay que darle esa oportunidad para que pueda trabajar en eSports. O en ser corresponsal de metaverso, como veíamos ayer con el corresponsal del Economista de España. Sí, creo que hay, como decíamos desde el principio,
hay ciertas responsabilidades de los medios de trabajar en estos temas, como bien lo señala AI. Y también me quedo con la presentación anterior, donde la responsabilidad no es solamente del medio, sino en forma individual, como periodistas, al que nos invitó, y cosa que yo haré pronto, nos invitó Iván a comprarnos nuestros propios Quest y a explorar y meternos en esa realidad, y no hablar de realidad inmersiva, sino hablar de la inmersión nuestra en esa realidad. Y yo creo que ahí está un poco la clave de la autocrítica que venimos haciendo siempre en SIPConnect sobre la necesidad de mirar a estas industrias con audiencias muy jóvenes o no tan jóvenes, con un potencial de monetización económica impresionante, y no solamente estar metidos con la cabeza del tema de lo tradicional.